Amén. Hay una persona que dice, Anderson López dice, que si Jesús es Dios, ¿por qué está mal decir entonces que María es la madre de Dios? Vamos a ver, por una razón absolutamente obvia, porque no cabe la menor duda de que ese Cristo que es Dios era Dios antes de nacer de María. Es decir, María no parió a Dios. María, en todo caso, era la madre de la naturaleza humana de Jesús, y en ese sentido, llamar a María la madre del Mesías, etcétera, etcétera, es algo correcto. Denominarla la madre de Dios, pues es un grave error, porque no puede ser la madre de Dios. Es más, el título que se acaba traduciendo como Madre de Dios, pero que originalmente es Theotokos, que habría que traducirlo del griego como la que pare a Dios, es un título muy tardío. Es un título casi del siglo V y que surge además en Éfeso, que era precisamente una ciudad donde se rendía culto a Artemis o Diana de los Efesios, por cierto, diosa que provocó una situación muy tensa con Pablo en Éfeso, que se narra en el libro de los Hechos, y que era una diosa que era virgen y madre. Y que además, en esa idea de resaltar que era virgen y madre, de hecho, los efesios, una de las representaciones era la diosa con multitud de pechos que mostraban su maternidad universal. Que en una ciudad realmente empapada del paganismo de la diosa virgen y madre, en un momento determinado se decidiera de manera totalmente antibíblica que María era la madre de Dios, no es sorprendente. Y quisiera decir además que es muy fácil comprender las formas en que María va dejando de ser el personaje de la Biblia para convertirse en otro personaje totalmente distinto, e incluso cómo aparecen las representaciones artísticas simplemente viendo a las diosas del paganismo. Es decir, no es casual que uno de pronto vea una estatua en un momento determinado de la diosa egipcia Isis con un niño que tiene en brazos, y efectivamente la gente diga, bueno, pues esto parece la Virgen María. Efectivamente, es que la influencia del culto a Isis fue enorme en el nacimiento del culto de María. Hay incluso episodios graciosos, grotescos, en cuanto a esto. Cuando los portugueses llegaron por primera vez a la India y se encontraron con las diosas madres de dioses, pensaron durante un tiempo que los indios eran católicos, porque las imágenes paganas que adoraban los indios eran semejantes a las que ellos tenían de la Virgen. Y se quedaron muy sorprendidos cuando al cabo de un tiempo comprendieron que no era María y el niño Jesús, que aquello era una imagen pagana. Y no deja de ser interesante que una de las primeras cosas, casi la primera que solicitó San Francisco Javier cuando llegó a la India, es que en la colonia portuguesa se implantara la Inquisición, porque Francisco Javier se dio cuenta de que había indios que aparentemente se habían convertido al catolicismo y seguían en su historia, pues como han seguido muchos indígenas de Hispanoamérica o muchos antiguos esclavos negros en Hispanoamérica, etcétera, etcétera. Es decir, el catolicismo al final lo único que hacía era absorber ese paganismo que era precristiano. Y esto yo creo que en términos históricos es absolutamente indiscutible. Voy a contar una anécdota y con esto termino esta respuesta. Quizá uno de los aspectos más cómicos, pero al mismo tiempo más trágicos, que uno se encuentra cuando lee los archivos de la Inquisición católica en Lima, en Perú, es aquellos indígenas a los que en un momento determinado pues, se ha obligado a convertirse en católicos, pero bueno, los indígenas querían seguir con sus dioses y sus diosas y sus imágenes, colocaban las imágenes debajo de las imágenes católicas escondidas para poder ir a la iglesia y seguir adorando a sus dioses, pero cuando en un momento determinado esto era descubierto por los sacerdotes y llevaban al indígena ante la Inquisición generalmente les decía que lo que habían hecho estaba mal porque era idolatría. Y la respuesta de los indígenas siempre es la misma. ¿Y por qué es idolatría adorar nuestras imágenes y no es idolatría adorar vuestras imágenes? Y podrían ser idólatras, pero no eran estúpidos. Es más, hay que reconocer que razonaban con bastante más claridad que mucha gente hoy en día.
totalmente.